Entonces, resolver la ecuación, por ejemplo, de y de x igual a 2xy más 2x partido por x cuadrado más x. ¿Cuál es la determine la solución general? ¿Cómo resuelven esta ecuación? Separando la fracción. Ya, entonces habría que separarlo, si es que se puede separar. Lo primero que uno trataría de ver. Entonces, veamos. Vamos a escribir de nuevo la ecuación. Bueno, se puede factorizar el 2x arriba y despejar solamente. De hecho, puedo factorizar por 2x, ¿no? En este caso, lo puedo hacer. Y me doy cuenta que el lado derecho es el producto de una función de x por una función de y, ¿no? De hecho, la función f de x es 2x partido por x cuadrado más 1 y la función g de y es y más 1. Entonces, el lado derecho de esta ecuación es factorizable como el producto de una función de x y una función de y. Por lo tanto, puedo pasar las cosas que están en y debajo de la diferencial del y, si ustedes quieren. Y lo que está en x, la diferencial de x, lo paso al lado derecho. Y esto es de x, ¿no? Y ahora, integro esta ecuación. Integro a ambos lados. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda integral de y partido por y más 1 tiene que ser igual a la integral de 2x de x partido por x cuadrado más 1. El lado izquierdo una integral en y, el lado derecho una integral en x. Y ahora integro. Puedo hacer cambios de variable ahí, por ejemplo, hago u en este lado, hago u igual a y más 1, de u es lo mismo que de y, y acá hago, no sé, pues b igual a x cuadrado más 1, y db es lo mismo que 2x por dx. Entonces la integral del lado izquierdo, esto es, el di es lo mismo que du, y el u es lo mismo que y más 1, y al lado izquierdo 2x por dx justo de b, y abajo está b. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí, profe? Y ahora integro. ¿Cuál es la integral del lado izquierdo? Logaritmo natural. Logaritmo natural de u tiene que ser entonces igual al logaritmo natural de b más una constante de integración, porque estas son integrales definidas y la voy a colocar al lado izquierdo, la constante del proceso de integración. Integré una vez esta ecuación, así que tiene que aparecer de ese proceso una constante c. De hecho, le voy a llamar c' esta. ¿Ya? Y ahora esa constante la voy a escribir como el logaritmo de otra constante, y por lo tanto el lado derecho esto es lo mismo que el logaritmo de b por c. Y si dos logaritmos son iguales, entonces lo único que puede pasar es que la función u sea igual a la función b por c. O si quieren, pueden hacer eso, es decir, mire, la función logaritmo, el gráfico del logaritmo, el logaritmo de 1, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, si hago un gráfico aquí, el logaritmo de 1, si esta es la función logaritmo de x, esto de x, entonces el logaritmo de 1 vale 0. Y el logaritmo de 0 vale menos infinito, entonces el logaritmo hace una cosa así. Vamos allá.
Y una función en su rango, el logaritmo toma valores entre los números mayores que 0 e infinito. Está definido para todo x mayor que 0. El logaritmo de 0 es menos infinito, esto diverge aquí abajo. Y eso es una función 1 a 1, es biyectiva. Por lo tanto, si tengo dos logaritmos iguales, entonces los argumentos tienen que ser iguales. U tiene que ser igual a b por c. Eso mirando la función logaritmo. Si no les gusta ese argumento, pueden decir, mire, logaritmo de u igual al logaritmo de b por c, pasan al lado izquierdo, logaritmo de u menos logaritmo de b por c tiene que ser igual a 0. Entonces, esto es el logaritmo de u partido por bc. Eso tiene que ser igual a 0. No me acuerdo Profe, porque el logaritmo es un cociente. El logaritmo es un cociente, la resta de los logaritmos, el logaritmo es un producto, es la suma de los logaritmos, ya está, que usé aquí. Ahora, si el logaritmo de este objeto vale 0, el único número cuyo logaritmo pasa que es 0 es el 1. Por lo tanto, esta ecuación implica necesariamente que u partido por bc tiene que ser igual a 1 y por lo tanto u tiene que ser bc, como quieran. Lo miran de ese punto de vista o lo miran desde este punto de vista usando el hecho que la función logaritmo es biyectiva. Por lo tanto, lo que está aquí tiene que ser, los argumentos tienen que ser idénticos. Así que el u tiene que ser una constante por b. ¿Qué es lo que era u? I más 1. Y más 1. I más 1 tiene que ser igual a la función b, que es x cuadrado más 1 por la constante c. Entonces, puedo despejar ahí ¿cómo se llama? El i. ¿Cuánto vale la función i entonces? ¿Cuál es la solución? Y como función de x, entonces es x cuadrado más 1 por c, x cuadrado más 1 por c, menos 1, que va a ser menos 1, no, sí, es menos 1. Y esto si quieren lo escriben como igual a cx cuadrado más c menos 1. ¿Qué curva es esa? Esto es la ecuación de una parábola, ¿no? Sí. Una parábola, si la trato de hacer un gráfico, si va a tener en el plano aquí, la solución entonces es una parábola. Cuando x vale 0, esto corta acá en el punto c menos 1, y esta parábola tiene una cosa así. Así que ahí tiene la solución. Se puede integrar, porque esto era una ecuación diferencial separable, porque el integrando tenía la gracia de que se podía factorizar. Cada vez que pase esto, que el lado derecho, esta ecuación de primer orden, sea factorizable, se puede integrar de esta forma. ¿Estamos? Problema 2. Problema 2. Resuelva la ecuación x por deriva de x igual a y. Encuentre la solución. Encuentre la solución general. Y estudie las condiciones iniciales.
Ahora, cuando uno resuelve una ecuación diferencial en física, por ejemplo, la, la ecuación de Newton, ¿sí? Tengo F, la fuerza resultante igual a la masa por la aceleración, que es la segunda derivada del vector posición respecto al tiempo. Y uno integra esto, y me da, o pensemos que una ecuación es una pura dimensión para simplificarlo, esto es de X. Desde el punto de vista de la física, yo de aquí debería determinar la posición de la partícula, el X de t. Y debería ser una cierta función aquí que depende del tiempo, y de manera que, dadas ciertas condiciones iniciales, por ejemplo, la posición en el tiempo cero, no sé, pues vale 1 metro, y la velocidad, ¿no es cierto?, en el tiempo inicial vale, no sé, pues, 2 metros partido por segundo, y yo esperaría obtener una única solución al problema, ¿no? O sea, desde el punto de vista físico, uno debería pedirle una unicidad a las soluciones de las dinámicas, porque a mí no me gustaría, digamos, entrar a un edificio, abrir la puerta del ascensor, digamos, y que me encuentre conmigo mismo, una réplica idéntica a mí mismo, porque entonces habrían dos soluciones de la ecuación con las mismas condiciones iniciales. Tendría clones por ahí. Y eso desde el punto de vista de la física no es muy bueno. Entonces yo, naturalmente, uno a las ecuaciones les pide unicidad, es decir, dada una cierta condición inicial, uno esperaría que la solución fuera única. Entonces, ¿qué me pueden decir de esto? A ver, traten de integrarla y ver qué pasa. También se ocupa el mismo variable separable, igual que en el ¿Ya? anterior. Quedaría igual a Cx. A ver, ahí ¿cómo quedaría esta? Bueno, se me acabó la pizarra. Voy a cambiarme, voy a escribir la ecuación de nuevo. ¿Cómo era la ecuación? Era x por deriva de x igual a y. Entonces, esto es separable de nuevo, porque esta ecuación la puedo escribir como de y sobre y igual a de x sobre x, ¿no? Y ahora integro. Integro, entonces la integral de y sobre y tiene que ser igual a la integral de dx sobre x más una constante de integración que va a llamarse prima. Esto que está aquí es el logaritmo natural de y, lo que está a la derecha es el logaritmo natural de x, y esta constante la puedo escribir como un logaritmo de c. Entonces esto dice que el logaritmo de y es el logaritmo de c por x. Y por la unicidad de nuevo del logaritmo, entonces esta ecuación implica que el y tiene que ser c por x, donde c es una constante arbitraria. ¿Ya? Entonces supongan que yo impongo ciertas condiciones iniciales. Por ejemplo, yo quiero que la solución, condición inicial aquí, condición inicial, por ejemplo, que la función y de x igual a 0 sea 0. Entonces, esta condición inicial debiera determinar de manera única la constante de integración, ¿o no? No, Uno esperaría eso, ¿no? no. Por ejemplo, en el caso anterior, en la solución del ejemplo anterior, aquí, ¿dónde estaba?
Acá, esta es la solución general, ¿no es cierto? Es decir, la solución en realidad es una familia de funciones, porque cuando ustedes cambian la constante, el valor de C, lo que hacen es que esta parábola sube, por ejemplo, sube, pero además, a medida que sube, el C va cambiando, y por lo tanto la concavidad de la parábola va cambiando, entonces se va abriendo cada vez más grande. Y si yo, por ejemplo, digo, ¿sabe qué? Yo quiero una solución que en x igual 0 sea 0. Si pongo una condición inicial aquí. ¿Qué pasa con esta ecuación si yo impongo eso? Entonces, evalúo esta función en 0. ¿Cuánto vale i de 0? Evalúo en 0, esto queda c por 0 al cuadrado más c menos 1, y todo eso tiene que valer 0 por la condición inicial. Entonces, esto implica que c menos 1 tiene que ser 0, y por lo tanto la constante de integración tiene que ser igual a 1. Así que la solución de esta familia de soluciones que satisface la condición de que en x igual a 0 vale 0, tiene una única constante posible que es c igual a 1. De hecho, si c vale 1, entonces la solución ¿cuál es? C vale 1, y cuando c vale 1, esto es 0. Así que la única de esta familia que satisface esa condición inicial es la parábola y igual a x cuadrado, que es la que pasa por aquí abajo, la típica. Entonces, todas las posibles soluciones de la ecuación diferencial están aquí. Y esas soluciones están parametrizadas, esta familia de soluciones está parametrizada por esta constante C. Si yo impongo una condición inicial, entonces el único valor de la constante es igual a 1, y elige de todas las posibles curvas, elige una única trayectoria. Es única la solución. ¿Se fijan? Pero ¿qué pasa en esta otra ecuación? Si impongo eso. Entonces impongamos la condición inicial. El i de x es c por x. Entonces i de 0. ¿Cuánto vale i de 0? Si evalúo esto, es c por 0, y eso tiene que ser la condición inicial, que vale 0. Pero si eso es así, c por 0 me da 0 igual a 0. Entonces la condición inicial, curiosamente en este caso, la condición inicial no determina la constante de integración. Y si no la determina, entonces es complicado, porque ahora, por ejemplo, podría yo tener la curva i igual a x, podría tener la curva 2x, ¿no es cierto? Cuando elija la constante igual 2, la curva igual a 10x, la que quieran, y resulta que todas estas curvas son distintas, de hecho son rectas con pendiente, ¿no es cierto? Una con pendiente 1, voy a borrar esto, aquí. Una es con pendiente 1, otra tiene una pendiente 2 que es un poco más grande, la otra tiene pendiente 10, y resulta que todas esas curvas son soluciones de la ecuación diferencial, y todas pasan, cuando x vale 0, todas pasan por 0. De hecho, toda la familia completa de soluciones satisface que en x igual 0 vale 0. Y por lo tanto, tengo infinitos clones. ¿Se dan cuenta, no? La condición inicial en este caso
no determina la unicidad de la solución, no queda determinada. Podría tener infinitos Mauricio Contreras caminando ahí por Santiago. Lo cual, desde el punto de vista físico, no es coherente. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué esta ecuación diferencial no es capaz de definir una única solución para esa condición inicial y de 0 igual a 0, que es esta condición que está ahí? Entonces, la idea es la siguiente. Cuando esta ecuación que estábamos analizando, esa ecuación, de hecho, pues la voy a escribir así, de I a de X, la ecuación diferencial es de I a de X, va, de I a de X es, era X partido por Y, ¿no? Creo que era I partido No, X. Y partido por X, Y partido por X, Y partido por X. Y esto, el lado derecho de esta ecuación, en general, esto puede ser una función de X, Y. O sea, una ecuación, una EDO de primer orden, entonces siempre la puedo escribir genéricamente de esta manera. F de X, Y. Particular, para esta ecuación, el F de X, Y es Y dividido por X. Entonces hay un teorema en ecuaciones diferenciales, un teorema que dice lo siguiente. De I a de X igual a F de X, Y tiene solución única si y solo si la derivada parcial de F a de I es continua. Si yo donde estoy resolviendo la ecuación diferencial, la derivada de esto en términos de X y Y, porque la función f de X y Y es una función de dos variables. Cuando derivo, obtengo obviamente también una función de dos variables. Entonces la derivada parcial de esto respecto a Y tiene que ser continua. Es decir, tiene que estar bien definida, no puede explotar, se tiene que comportar bien. Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación? Pues para esta ecuación, el f de x, y, ¿cuánto era? Era y I partido por partido x. X. Y partido por x. ¿Cuál es de f de y como función? 1 partido X. 1 partido por x. Y resulta que cuando x vale 0, que es donde tengo la ecuación, la condición inicial, entonces, ¿qué pasa con la derivada? Diverge. Diverge, pues se va a infinito. Entonces, la función de f de y en el punto x igual a 0 explota. Y por lo tanto no es continua. Ahí se, va a infinito. ¿Me dan cuenta? La derivada y se va a infinito, explota en el punto x igual a 0. La derivada, el de f de y, funciona súper bien en cualquier punto distinto de 0. Para cualquier punto distinto de 0,
esta función está bien definida, pero cuando x vale 0, estoy aquí justo en el origen, entonces esta cuestión, de hecho, esta curva es así, es una hipérbola. Y explota. Así que en x igual 0, la derivada de esta función no es continua. Y por lo tanto, este teorema no garantiza la unicidad de la solución en el punto x igual a 0. Y eso es lo que pasa. Entonces, justo cuando tomo el punto x igual a 0, la derivada parcial del f aquí explota y por lo tanto el teorema no me garantiza la unicidad. Si se fijan ahora, si tomo otra condición inicial, por ejemplo, quiero una solución con y de 1 igual a 4. ¿Qué va a pasar? La solución de la ecuación inicial diferencial sigue siendo esta misma, y igual a c por x. Esa es la familia, ¿sí? La familia de soluciones sigue siendo y igual a c por x. Y ahora impongo sobre esta solución la condición inicial. ¿Cuánto vale y de 1? Y de 1 vale c por 1. Pero eso tiene que ser igual a 4 por la condición inicial y por lo tanto c dice que tiene que valer 4. Y por lo tanto esta condición inicial determina completamente el valor de la constante de integración y por lo tanto la solución de la ecuación diferencial que satisface la condición inicial es y de x igual a 4x. Esta satisface la ecuación diferencial y también satisface la condición inicial. Cuando x vale 1, esto vale 4. Perfecto. Y eso pasa porque cuando x vale 1, la función aquí, cuando x vale 1, la función, la derivada está bien definida, tiene un valor finito. En todo este rango, para todos los x mayores que 0, de f de x es continuo, de f de y es continua. En cambio, para x igual 0, la cuestión explota y por lo tanto, justo en el punto x0 no puedo garantizar la continuidad o la unicidad de la solución. Esto es un teorema de ecuaciones diferenciales. Lo dejo aquí. La demostración de esto está en cualquier libro decente de ecuaciones diferenciales. No se los menciono para que tengan presente ese tipo de cosas. A veces en ecuaciones diferenciales puede darse el caso en que, dada una condición inicial, esa condición inicial no determine únicamente la solución desde el punto de vista matemático, y eso es porque fallan ciertos teoremas, no se cumplen, por ejemplo este. Ahora, del punto de vista físico, el punto x igual 0 es un mal punto, porque me permitiría tener clones de mí mismo, porque yo digo ciertas condiciones iniciales y de hecho tengo infinitas soluciones posibles, lo que desde el punto de vista de la ecuación de Newton no es aceptable. Uno espera una única dinámica, ¿no es cierto?, para unas condiciones iniciales. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Em, ¿Qué más? A ver. Ejemplo 3. ¿Se me acabó la pizarra? Se me acabó la pizarra. Ejemplo 3.
Esto quiero que lo hagan ustedes ahora. Supongan que tienen la Tierra aquí. Esto es la Tierra. Suponiendo que es una esfera perfecta y de densidad de masa uniforme. Cuando yo tengo la Tierra aquí, y tengo un cuerpo, esta es la masa de la Tierra, esta es la masa del cuerpo. ¿Con qué fuerza interactúan estos cuerpos? Según la ley de gravitación, O sea, con la ley de gravitación universal, ¿no es cierto? ¿Qué dice esa ley? que la fuerza de atracción Mm, es proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ya. O sea, de hecho, lo que me interesa es la línea que une los centros, ¿no es cierto? En la coordenada radial, nada más. Yo voy a poner, para poder fijar esta masa, en realidad yo pongo el sistema de coordenadas a lo largo de esa línea, que es como el eje Z, que es el eje radial. Ahí está la masa. Este, este es el eje radial. Así. Entonces la ley de gravitación de Newton dice que la fuerza que siente esta masa m chica es atractiva y la fuerza que siente la Tierra también es atractiva, se atraen mutuamente. Y esa fuerza, ¿no es cierto?, es proporcional, una constante g, al producto de las masas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y está en la dirección radial y retongo hacia afuera y como es atractiva tiene un signo menos. Y el R aquí se mide del centro de la Tierra. Ya. El origen está aquí puesto en el centro de la Tierra. Ahí lo que me interesa estudiar a mí es el movimiento de la masa m chica. Tengo, no sé, po, un tipo que se lanza aquí o una piedra que se lanza desde una cierta altura sobre la superficie de la Tierra. Digamos, una altura h. Y toda esta distancia de acá tiene que ser el radio de la Tierra, r. Ahora, cuando uno analiza esto para valores chicos, digamos, estoy parado aquí a unos pocos metros de la superficie de la Tierra. O sea, ¿qué pasa cuando R es mucho menor que el radio de la Tierra? Cuando la piedra la lanzo, no sé, pues de 2 metros, 20 metros de distancia de la superficie de la Tierra. El R es mucho más chico que el R grande, que el radio de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con esta fuerza? ¿Qué puedo decir? Por ejemplo, esto es lo mismo que la coordenada radial, la voy a escribir en términos de la altura. La coordenada radial la voy a escribir en términos de la altura. ¿Sí? El R va a ser lo mismo que el R radio de la Tierra más el H, donde H es pequeñito, ¿no? H obviamente es mucho menor que el radio de la Tierra. Y si hago eso, entonces esta ecuacióncita me va como R más H al cuadrado, ¿no? Y la magnitud de la fuerza, la ecuación de Newton, ¿no es cierto? La magnitud voy a calcular la magnitud nomás. La magnitud es el valor absoluto de esto. Voy a mirar la magnitud de la fuerza. Sé que es atractiva, así que apunta hacia abajo. Y me pregunto cómo se comporta esto cuando el H es chiquitito. Entonces,
esta F va como una constante, la masa de la Tierra está fija, la masa de la partícula está fija, y esto lo puedo factorizar por R, y lo escribo como 1 más H sobre R al cuadrado. ¿Sí? Así, total. Ahí. Este S y este R al cuadrado. Así que todo esto en realidad es como una constante G por M partido por R al cuadrado, que es el término que queda al cuadrado, y multiplicado por un término que es 1 más H sobre R al cuadrado. Donde este término es súper chico porque la altura H son unos pocos metros frente a los miles de metros que tiene el radio de la Tierra. Entonces, esto es como si le llamo X a esto, este pedazo de información es como la función 1 más X al cuadrado, es decir, es como 1 más X elevado a menos 2, pero me interesa el comportamiento de esto cuando el X es súper chiquitito, cuando el X es mucho menor que 1, cuando el H es mucho menor que el radio de la Tierra. Y uno puede expandir esto en serie de Taylor, ¿o no? Porque esto es una función es como una función de X. Y me interesa la función para X chico. Y la expansión de Taylor, ¿cómo es? La función de X es la función en el origen, en, en la función en F en 0, 0. más f' en 0 por X, más f segunda en 0 por X cuadrado, más. De hecho, como el X es súper chico, me interesan, de hecho, los dos primeros términos nomás, porque el cuadrático va a ser despreciable. Entonces, ¿cuál es el valor de f en 0 aquí? 1. F de 0 vale 1. ¿Cuál es f'? De x. ¿Cuál sería esta cuestión? Menos 2, factor de 1 más X a la menos 3. Menos 3 por la deriva de lo que está aquí dentro respecto a x, que vale 1 en este caso, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿esto cuánto da? Da menos 2 partido por 1 más x al cubo, ¿no? ¿Y cuánto vale la derivada en 0 entonces? Menos 2. Vale menos 2. Entonces, esta función se puede expandir por el f de x, que en particular que esta función que está aquí, voy a escribirla así, el f de x, ya, f de x. ¿Cuál es f de x? Es 1 partido por 1 más x elevado al cuadrado, que esa función es lo mismo que la función en 0, que vale 1, más la derivada del f, la derivada del f que vale menos 2, así que ahí está el menos 2, y está multiplicada por x, más términos de segundo orden, y esto funciona siempre que x sea mucho menor que 1. ¿Estamos? En resumidas cuentas, lo que estoy diciendo es que 1 partido por 1 más x elevado a menos 2, o sea, elevado a 2, esto va como 1 menos 2 por x, aproximadamente cuando x es mucho menor que 1. Si en vez de 2 pusieran alfa, si esto fuera 1 más x elevado a alfa, entonces la derivada aquí, ¿cuál sería? Acá no sería un menos 2, sino que sería un alfa, ¿no?
y cuando derive, ese alfa va a pasar acá y va a quedar aquí con signo negativo. Y cuando evalúe, va a quedar el término de arriba nomás, que es menos alfa. Entonces, la deriva va a ser menos alfa. Así que cuando el exponente ahora es arbitrario, 1 más x elevado a alfa cualquiera, esto se comporta más o menos como 1 menos alfa x cuando el x es súper chiquitito. Es como una aproximación de esta función cuando para x chiquitito. Los primeros dos términos de la serie de Taylor. ¿Ah? Y son válidos para x chiquitito. Entonces, en particular, es justo esto lo que está aquí. 1 más x elevado a menos 2. Entonces, como la altura, estoy suponiendo que es mucho menor que el radio de la Tierra, entonces esto lo puedo reemplazar por 1 menos 2x. Y por lo tanto, la fuerza gravitacional es G por M partido por el radio de la Tierra, factor de, ¿cuánto era? 1 menos 2. 1 partido por, espérate, 1 partido por 1 más eh, H partido por R, ¿no? ¿Era R o R cuadrado? Eh, al cuadrado y el de la izquierda también es cuadrado. El R. Espera, espera, déjame ver. Aquí, no, aquí está el cuadrado afuera. Si este por este me da el R y este por este me da el H. Así que todo esto es lo mismo que H más R, que es la variable original. Ah, no, está bien. Y ahora esto lo elevé al cuadrado, quedó el cuadrado de esa y quedó el cuadrado de la segunda. Entonces aquí me equivoqué porque entonces esto es un cuadrado. Ahí está, es un cuadrado. Y ahora expando esta cuestión, porque yo sé que este es el X. Este está haciendo el papel de X y es súper chico cuando estoy unos pocos metros sobre la superficie de la Tierra. Así que la fuerza entonces es G por M partido por R cuadrado. Y esto entonces queda 1 menos 2 veces el X. Y el X es H partido por R, más términos de orden superior. Así que la fuerza gravitacional es G por M partido por el radio al cuadrado, cuando este por este, menos G por M partido por el radio al cuadrado, por 2H sobre R. Más términos que dependen de potencias superiores de H, porque esto se va a expandir en H cuadrado, hay que calcular las segundas derivadas y puedo aproximarlo tanto como quiera. Pero por ahora supongo que H es chico comparado al radio de la Tierra, así que esto es una buena aproximación. De hecho, el término más interesante de todo esto eh, es que la fuerza, si H realmente estoy a 2 metros de distancia o 10 metros de distancia comparado con el radio de la Tierra, este término sigue siendo súper chico. Entonces, el F, para todos los efectos prácticos, cuando estoy ahí a 10 metros de distancia del suelo, la fuerza va como G por M partido por R al cuadrado, ¿no? Esa es la fuerza que si yo estoy parado aquí sobre la superficie de la Tierra, estoy parado aquí a una altura h de la Tierra, ¿cierto? Como soy chiquitito, la Tierra para mí es infinita, el radio enorme, un plano horizontal esencialmente localmente, y este h son unos pocos metros comparado con el radio de la Tierra, así que puedo aproximar perfectamente toda esta expansión con el primer término. Y esa fuerza es la fuerza con la cual atrae a esta masa m la Tierra, una fuerza atractiva, está para abajo el vector, ¿sí o no? ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama esa fuerza?
No puedo hacer la flecha derecha. La fuerza peso. Peso, pues, ¿sí o no? El peso. La Tierra trae esta masa hacia abajo con el peso. Ahí está. Esta es la masa M. Y el peso, ¿qué es lo que es? ¿Cómo calculan el peso de algo? La masa por la aceleración de gravedad. La masa por la aceleración de gravedad. Entonces, esto tiene que ser la masa por la aceleración de gravedad. Entonces, aquí se van las masas y me dice que G por M partido por el radio al cuadrado tiene que ser la aceleración de gravedad sobre la superficie de la Tierra. Porque el G aquí lo estoy tomando el primer orden, ¿se dan cuenta? Estoy parado ahí en la superficie de la Tierra. Pero, profe, eso serviría como solo cuando estamos a cortas distancias de la Tierra, Claro, ¿cierto? justamente, esta aproximación funciona siempre que yo pueda despreciar este factor. Ah, ¿Cuál ya. es el radio de la Tierra? Búsquenlo ahí en Wikipedia. ¿Cuál es para calcular? De hecho, ¿cuál es el valor de G? ¿Cuál es el valor de la masa de la Tierra? ¿Y cuál es el radio de la Tierra? Para poder calcular esta cuestión. El radio son 6.371 kilómetros. 6.300 371 kilómetros. kilómetros. O sea, esto es por 10 elevado a 3 metros. Así es. O sea, Y en pocas palabras, son esencialmente así 6 por 10 elevado a 6 metros. Un millón. Ujú, 6 millones de metros. sí. La masa de la... La masa son 5,96 en realidad por 10 elevado a 24 kilogramos. 6 por 10 elevado a 24. ¿Y el G? 6,67 por 10 a la El, menos 11. sí. 11, ya. ¿Le doy las unidades también? Y este 6 era 5, pongámosle un decimal más, pues, para que no sea tan Era 5,97. La masa 5,9, 5,97. ¿eh? 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos. Entonces, fíjense que, primera cosa, si yo tiro la pelota desde 10 metros de altura, supongamos que H vale 10. Entonces, H sobre R, ¿de qué orden es? Esto es 10 partido por 6 por 10 elevado a 6. O sea que esto es como 1 partido por 6 por 10 elevado a 5. Así que esto es un sexto de 10 elevado a menos 5. Un sexto por 10 elevado a menos 5. O 0,00000. Entonces, este número es súper chico. Entonces, este pedazo aporta casi nada a la contribución de la fuerza. Mientras esté parado ahí a una distancia de 10 metros. Y este valor de G, ¿cuánto da cuando multiplico todo esto? ¿Tienen calculadora ahí a mano? ¿Cuánto da esto? El 6,67 por 10 elevado a menos 11. ¿Cuánto da? 6,67 por 10 elevado a menos 11. Por la masa que es 5,97 por 10 elevado a 24. Y todo esto está dividido por el cuadrado. Estos son... y esto es 6,37
6,371 es 6,371 al cuadrado. Y esto es 10 elevado a 6, y como está al cuadrado queda un 10 elevado a 12, ¿no? Y ese 24 dividido por 12 se va y queda un 12. Y 12 menos 11 se va y queda un puro 10 nomás. Así que todos estos factores se van y hay que multiplicarlos por 10. ¿Tienen calculadora ahí? ¿Cuánto es 6,67 por 5,97 dividido por esto al cuadrado multiplicado por al final por 10 nomás? ¿Qué número sale ahí? Estoy calculándolo. ¿Los de abajo cuáles son? 6,37 al cuadrado. Es 6,371 al cuadrado, porque era este que está aquí. Cuando lo escribí en notación científica quedó como a coma. Debo haber metido yo más los datos porque me dio 9,15. Ahí me dio 9,8. Eso es ese. Entonces, 9,810. 9,8. Que es lo que uno esperaba, ¿no? Sí. Entonces, la aceleración de gravedad, el G, está determinado por la masa del planeta y por su radio. Y la constante, obviamente, universal, que es la misma para todos los planetas. Y para este caso, entonces, cuando uno está aquí parado en la superficie o cerca de la superficie de la Tierra, a 10 metros, el G entre el nivel, el radio de la Tierra y 10 metros más, no va a cambiar esencialmente. Y cuando entonces uno dice, ah, estoy en la aproximación en que G es constante, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. Si ustedes resuelven el problema de una partícula que cae de una distancia h, fija, la dan, y la resuelven en el límite en que piensan que G es constante, y se preguntan, ¿cuánto tiempo demora la partícula en llegar a la superficie de la Tierra? ¿Cuál es el tiempo de vuelo? Cuando lo hacen pensando que la gravedad es constante. Y ahora toman en cuenta el hecho de que si h es más o menos grandote, entonces en realidad esta cuestión no es un plano y la Tierra tiene una curvatura aquí. ¿Sí? Y ahora lo lanzan de aquí a una altura h respecto a justo el punto que está ahí abajo, que es la misma altura. Pero ahora toman en cuenta el hecho de que esta cosa ahora, la interacción o la aceleración de gravedad, si ustedes quieren, depende de la distancia. Porque si ustedes toman esta ecuación tal como está, si ustedes quieren, este factor que está aquí lo igualan al peso. Esto debería ser algo así como menos m por g en r tongo. Entonces, si se van las masas, ¿cuánto vale el g de r? El g de r es g por m partido por r al cuadrado. G por m grande partido por r cuadrado. Esa es la magnitud. Donde esa r se mide desde, ojo, se mide desde el centro de la Tierra. Si lo cambian ahora y lo escriben como r más h, entonces esto es como g por m partido por el radio de la Tierra más h al cuadrado. Y ahora no hace ninguna aproximación. Entonces la pregunta es, si comparan estos dos cálculos, ¿cuál es el tiempo de vuelo para una altura cualquiera, suponiendo que están en la aproximación de Tierra infinita o radio infinito, por lo tanto esto es un plano, y cuando la Tierra realmente tiene en la aproximación exacta, cuando tiene el radio R? ¿Cuánto tiempo demora en llegar aquí abajo?
y tomar contacto y caer aquí con la superficie de la Tierra. Hacen el cálculo exacto y el cálculo de la aproximación de radio infinito de la Tierra. ¿Cuál es la diferencia de esos tiempos? El de donde se asume que G es constante sería menos tiempo, ¿no? No sé, esa es la pregunta. ¿Cómo se calcula eso? ¿Y qué tienen que hacer para calcular eso? Pienso que donde se asume que el G es constante, ahí se utilizarían las ecuaciones de cinemática. ¿Ya? ¿Y en el otro caso? ¿Cómo encontrarían el tiempo vuelo? Eh, no sería como con una... es que no estoy seguro, bro, la verdad. No tengo idea. De nuevo, pues la pregunta aquí, ¿quién determina el movimiento finalmente de la masa M? De esta masita que está aquí. En cualquiera de los dos casos, ¿quién determina el movimiento de la masa M? Porque en ambos casos, sobre la masa M está actuando una fuerza, ¿no? Está actuando esa fuerza, está actuando esa fuerza que está ahí. ¿Y esa fuerza cuál es? El peso. El peso. Y de hecho, es la fuerza de gravitación de Newton. Entonces, se me acabó la pizarra, me voy a cambiar ahí, aquí en pocos minutos. En cualquier caso, cualquiera de los dos casos, la fuerza de gravedad, ¿no es cierto?, es menos G por la masa de la Tierra, por la masa de la partícula, ¿no es cierto? Ahí, partido por R cuadrado, y esto es el vector fuerza en R tongo, y eso tiene que ser, según la ley de Newton, a ver, esto de aquí, esta igualdad que está aquí, es la ley de gravitación universal. Son cosas distintas. Esta es la ley de gravitación universal. Esta es la ley de gravitación universal de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Esta es la ley de gravitación universal de Newton. Y por otro lado, la fuerza es lo mismo que la masa por la aceleración por la ecuación de Newton, la segunda ley de Newton, ¿no? Y si uso un sistema de coordenadas en que uso la coordenada radial aquí, esta cuestión tiene que ser la masa por la segunda derivada del el radio respecto al tiempo en R tongo. La aceleración está en la coordenada radial, ¿no? Y esto es la segunda ley de Newton. Segunda ley de... ¿cómo se hace Newton aquí? Ahí está. La segunda ley de Newton. Entonces estas dos cosas tienen que ser iguales.
Entonces, si igualo los lados derechos, me queda una ecuación que es G por M partido por R cuadrado igual a de 2R a dt2, ¿no? Cuando igualo, eso que está aquí tiene que ser igual a esto que está acá, se va las masas, y por lo tanto, menos G por M partido por R cuadrado tiene que ser la segunda derivada. Y esto es una ecuación diferencial. Esta es la ecuación de Newton, ¿no? Y si quiero saber cómo evoluciona el radio, tengo que integrarla. Y esta depende explícitamente del radio, de hecho, depende siempre de donde estoy parado. Ahora, cuando estoy justo aquí abajo, estoy cerca de la Tierra, para todos los efectos prácticos, el R es constante en esta fuerza. ¿Se dan cuenta? Y puedo reemplazar el R, si ustedes quieren, por el radio de la Tierra, que el hecho que la aceleración de gravedad, este es el G. Si ustedes quieren, eso que está ahí, el G de R, la magnitud. Y cuando están cerca de la Tierra, entonces todo el radio de la Tierra nomás, y me queda la aceleración de gravedad de 9,8 constante y resuelvo la misma ecuación de Newton, que es la cinemática que ustedes conocen de toda la vida, que era R va como R0 más V0t más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Pero esa funciona justo cuando estoy muy cercano acá. Cuando el R ya es grande, entonces ya no puedo reemplazar esto por el radio de la Tierra. Y tengo que escribir con la coordenada completa nomás como tiene que ser. Entonces tienen que resolver esta ecuación diferencial para saber cómo diablos cae esto respecto a este punto que está ahí y ver cómo varía la coordenada radial, cómo disminuye. Entonces tengo que resolver esta ecuación diferencial. Por ejemplo, podría tirar aquí en una distancia que sea 2 veces el radio de la Tierra. Supongan que yo pongo esto aquí, la partícula a una distancia 2 veces el radio de la Tierra. ¿Cuánto tiempo demora en caer y llegar al radio de la Tierra en términos de la coordenada radial? Porque la estoy midiendo de aquí del cero, que es el radio, esta distancia de RT, por ejemplo. Y comparo los dos cálculos hechos con el G constante reemplazando el R de abajo del radio de la Tierra, o el G variable, que es lo que tiene que ser. Tarea para casa, calcúlense y comparen los tiempos de uno a otro. ¿Cuál será mayor? ¿Cuál será menor? ¿Cuál es la diferencia?